Kenentake mexica, nejo no tuca coscacoatl, Juanitemachtia iniguicatlamatilisle y pancali mexica. ¿Cómo se encuentran mexicas? Mi nombre es Adrián Coscacoatl, soy parte del equipo de maestros, me toca el área del conocimiento de los cielos en Cali Mexica y estamos aquí en la gran Mexico Tenochtitlan en la parte de el señorío de Xochimilco y me encuentro con grandes personalidades aquí, todos ellos jóvenes emprendedores, incluyéndome, que hemos luchado, hemos puesto la iniciativa de hacer proyectos culturales que enaltezcan el nombre de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, pero sobre todo que vayan de la mano con nuestra pasión y con una ofrenda que queremos dejar ante el mundo. Los presento rápidamente. Tenemos aquí a Dani Metzcoatl, parte del equipo de Ulama, quien ha tenido una gran trayectoria en esa área en específico y es reconocido y admiro su trabajo. Tenemos aquí a Carla Jiménez, maquillista profesional, a la cual yo la conozco desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos en proyectos cinematográficos y ella ha embarcado diferentes proyectos, tanto en rescate cultural de Xochimilco como también en rescate ecológico. Y de este lado tenemos a Alan, quien ha emprendido un proyecto muy enfocado a la mente joven y tiene un proyecto de cómic y además de cartas y también 100% enfocado al rescate de nuestras tradiciones. Entonces, pues yo creo que con eso damos una apertura muy interesante a lo que vamos a platicar y el tema principal va a ser las dificultades de emprender, ¿no? Bien sabemos que emprender cuesta mucho trabajo y no todos tienen esa fuerza de hacerlo. Sin embargo, muchos tienen el poder de criticar cuando nunca han emprendido. Y eso yo creo que es algo muy importante que tenemos que conocer. Pues una cosa es el respetar a la persona que se está aventando al fuego para sacar algo nuevo y entender que eso es muy complicado, a simplemente nunca intentar emprender, pero sí emitir una opinión que puede llegar a causar negatividad alrededor de un esfuerzo de tal vez años de trabajo. Entonces yo pongo esa pregunta aquí, bueno, ese tema a la mesa, para quien lo quiera agarrar y vámonos. Primero. Básicamente, el empezar a difundir la cultura sí es un tema muy controversial, porque pues, así como dice la palabra, no es cultural, es de nosotros, pero vamos a las instituciones de gobierno y, por ejemplo, la práctica del ulama, te dice cultura, no, es que eso es de deporte, vas a deporte y te dice, no, eso es de cultura. Y básicamente ya desde ahí empieza el desconocimiento a ese tesoro que es practicar nuestras disciplinas ancestrales. Y sí, sí nos ha tocado esa parte de batallar mucho para emprender lo que es un tesoro para nuestros pueblos originarios y un tesoro para todas estas futuras generaciones. Y sí, sí lo hemos pasado ahí muy batalloso con este tipo de instituciones que deberían de facilitarnos más esa parte de, ¿quieres hacer un torneo? Sí, ¿qué necesitas? Viáticos, pagar, las comidas de todos los equipos que vienen. Ay, ya desde ahí empieza el, ¿qué voy a hacer para lograr llevar nuestra cultura al ámbito para que todo el mundo lo conozca? Exacto. Y aparte, creo que hay un tema muy interesante que es cultural contra comercial, ¿no? Porque cuando hay un producto comercial que va a generar un lucro, entonces los ojos sí brillan para meter una inversión. Pero si el proyecto tiene como un objetivo de ofrenda, de acercar a las personas a la cultura, pero no va a lucrar, entonces el apoyo es reducido, es menor, porque te consideran que eso es como tu deber, pero no algo de lo que vives. Yo les voy a citar aquí unas palabras de pues un gran maestro que ahorita ya está en el Mictlán, que se llama Shikobe Masato. Y él dijo algo bien bonito, y yo creo que aquí todos vamos a reconocer eso, que él decía, las personas vienen a este mundo con dos objetivos. Un objetivo es su oficio, por lo que cobran, por lo que viven y de lo que ellos hacen su vivir. Pero también tienen una responsabilidad de ser una ofrenda. Y de esa ofrenda es algo que entregas a la gente para mejorar la calidad de vida y no esperas nada a cambio. Tenemos estas dos cosas, es decir, por un lado tenemos que comer y lo que hacemos tenemos que de alguna manera pues cobrar por ello porque de ahí vivimos, de ahí nos alimentamos, pero también tenemos un corazón para entregar algo que no esperamos nada a cambio y lo hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso yo creo que llevándolo bien a la par, formaliza perfectamente un buen emprendedor orientado desde nuestra tradición.
porque generalmente los emprendedores se van a llenar de dinero y se les olvida a la gente. Y a veces hay que ofrendar algo, ¿no? Hay que regresarle algo a la gente. No sé ustedes qué opinan. Sí, pues no, totalmente de acuerdo, ¿no? Realmente creo que ese es el camino de emprender algo nuevo, o sea, es, voy a hablar por mí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero para mí el trayecto ha sido complicado porque yo no estudié nada, o sea, para hacer un juego de cartas, pues qué es, o sea, ser diseñador gráfico, ¿qué se estudia para hacer un juego, no? Y yo estudié ingeniería civil, o sea, es algo totalmente diferente, que pues también me gusta mucho, pero haciendo esto encontré una pasión, ¿no? En escribir, en contar una historia, en investigar, en saber y compartir. Y pues esta persecución de una pasión, al menos para mí en estas etapas pues tempranas, ¿no? A nivel profesional, pues son claves, ¿no? Porque yo tendría que estar generando, de acuerdo al mundo laboral, un portafolio, un currículum para asegurarme un futuro, un patrimonio, y emprender pues es como una idea que no se concibe como, Sí, no. O sea, ¿por qué no estás trabajando, no? O sea, ¿por qué no estás y luego en algo tan ajeno, ¿no? Como lo es un juego de cartas a mi carrera. Pero creo que ese punto que tocaste acerca de la pasión es algo muy importante, ¿no? Y creo que es natural en el ser humano que se persiga una pasión como un modo de vida, ¿no? Creo que es algo que pues todos tendríamos que hacer y pues tristemente muchas veces este mundo ajetreado no nos deja espacio, ¿no? Para vernos en ese espejo, ¿no? Para sumergirnos en ese temazcal y no tener esta paz, esa tranquilidad y esta claridad para poder decir qué soy, qué quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué me apasiona realmente? Y siento que no tenemos una pausa, ¿no? Y en general, pues yo terminé toda una carrera, toda una trayectoria académica para darme cuenta, ¿no? Pues a mí me apasiona esto, ¿no? Y tuvo que acomodarse, ¿no? Pero es algo muy importante que creo que pues hace más falta, ¿no? Que la gente tenga esa visión de saber que pues no nada más está viva para sobrevivir, ¿no? Y generar riqueza a corporaciones multinacionales o personas que no ven por sus intereses, ¿no? Sino que también tengan una persecución de lo suyo, ¿no? Sí. Y que pues obviamente si hay algo que se puede brindar al mundo como es la cultura, pues qué mejor, ¿no? Yo siento que es una labor también muy noble y por la parte del lucro, ¿no? Sí hay mucha controversia, obviamente, pero pues también hay que concientizar, ¿no? Por mi parte, por ejemplo, están películas como Coco, ¿no? Películas que son de extranjeros que vinieron a estudiar y lucraron al final. Claro. ¿Cuántos se echaron a las bolsas, no? Sí, Apocalipto, ¿cómo le ha dado la vuelta al mundo esa Claro, película, no? sí. Y cuántos estigmas crean, ¿no? Sí. También, porque hay muchos anacronismos, ¿no? Y muchas cosas que, pues, bueno, creo que saben perfectamente que no van, pero pues bueno, es un maravilloso ejemplo. Y si lo hubiera hecho alguien mexicano, Claro. con una base histórica, arqueológica y una buena visión, hay mucha creatividad en México, ¿no? Y mucho talento, entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué no se ha hecho, no? Y es por esto principalmente, yo siento que hay muchas trabas. A mí, por ejemplo, la más grande es la personal, ¿no? El borrarte todo el cassette previamente, o sea, que te establecen desde kinder, desde que naces, eh, pero también está, por ejemplo, los padres, ¿no? O sea, es para mí, ¿qué vas a hacer con tu vida? Estás haciendo un juego, o sea, no, ¿cómo le vas a hacer? No, métete a trabajar y consigue una empresa que te dé prestaciones y un plan de jubilación Se afora y todo el sí, mal. sí. Y lo dicen desde el amor, ¿no? No se entiende, pero pues es hay más, ¿no? Hay más en el mundo. Claro. Entonces, las trabas van desde eso hasta los amigos, ¿no? Que también, pues no entienden, no comprenden esta parte. Hay muchos que, pues también apoyan o incluso están dentro de todo el rubro y animan, ¿no? Pero pues no es una mayoría. Sí, no nada sencillo. Tú, Carla, por ejemplo, ¿cómo te la has vivido aquí en Xochimilco? Está pesado esto de emprender. Pero wow, como dice, ¿cómo te llamas? Alan, desde las bases, o sea, desde tu casa, viene esa lucha, y aparte de la lucha interior, yo quisiera comenzar, Adrián, con esto que es, ¿qué es lo que tú vas a dar? Lo que tú comenzaste a decir, ¿qué es lo que tú le vas a dar al mundo, no?
¿Qué es la herencia que vas a dejar? Yo soy una persona, soy artista visual y soy una persona que me encanta aprender, soy aprendiz de la vida y la vida me ha llevado a conocer más de la cultura, a través de ti, de amigos, y poco a poco el aprendizaje va haciendo que me vuelva más apasionada a querer conocer más, pero también es difícil, o sea, es difícil conocer y ir por el camino correcto. A lo mejor y sí va a haber un camino donde no lo es, pero te enseña. O sea, realmente el camino que uno recorre para emprender es qué quieres dejar de herencia. Y yo con mi arte, o sea, se puede decir que el arte que yo tengo, quiero quiero unir estas diferentes, por ejemplo, Lama, Yaoyelistli, escuelas, quiero unirlos porque es muy difícil llevar la cultura a la familia, es muy difícil que alguien diga, yo quiero estudiar esto. Sí. Entonces, por eso digo, bueno, ¿cómo los acercas? ¿Cómo acercas a las personas a conocer un poco más? Y mi emprendimiento es eso, las experiencias. Sí. Las experiencias que creo a través del arte, la tradición, la cultura y como tú dijiste, el ecosistema de Xochimilco. Esas experiencias, la gente se lleva algo, se lleva una pregunta de qué es el penacho. Lo digo penacho porque todos lo conocemos como Sí, penacho. todo el mundo lo conoce como penacho. Entonces, ya en experiencias les decimos, es que es copili, 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 y se llevan, es copili, ¿no? Y a la próxima que lo ven, me recuerdo que era copili. Ese es un ejemplo así como generalizado, pero pues también las experiencias del ecosistema, como es los chapines, la tierra, realmente yo los llevo a que convivan con la gente los ancianos, o sea, que te dejan una enseñanza a lo mejor y nuestros antepasados sí no las dejaron, pero están perdidas. O sea, ¿cómo las encontramos? Es muy difícil decir, chin, yo quiero estudiar y a dónde me dirijo, ¿no? Entonces, yo soy una de las personas, soy una mujer emotiva, sentimental, lo sé, pero la preocupación es qué vamos a dejar, o sea, es la herencia. Y yo quiero dejar la combinación de ambos en cada persona que asista con nosotros. Para los que no sepan, Carla tiene un gran proyecto que enseña a las personas a sembrar. Eso está en Tradición Chinampera, cerca de Cuemanco, y hicimos una alianza con Cali Mexica para pues, poder juntar sobre todo jóvenes y que fueran a empezar a conocer cómo se podía sembrar un chapín, pero desde cero, desde cómo sacaban el chapapote, meter las manos sucias, estar ahí todo el día, caminar a través de estos enormes manglares que tiene Xochimilco y pasar todo el día sembrando, y luego le damos seguimiento meses adelante para que vean cómo su siembra está creciendo y se la llevan a su casa, porque el taller evidentemente está orientado a cómo es que ahora la urbe, la nueva ciudad de Tenochtitlan, puede volver a retomar esto, ¿no? Entonces ya no tenemos chinampas como las teníamos antes. Ahora vivimos en edificios, en una urbe muchísimo más cosmopolita, pero eso no impide que comprendamos el proceso de siembra, porque a través del proceso de siembra conocemos los conceptos como por ejemplo Mayahuel, como Pachtecatl, como Tlazolteotl, que son conceptos que están ahí enfrente de nosotros y tenemos que volver a enseñárselos a los jóvenes. Y ese proyecto está agarrando mucha fuerza. Y es un proyecto que ella se echó a los hombros y que ella está creciendo con eso y que los invitamos a todos a que se acerquen porque son experiencias, como dice ella, que te cambian la visión. Ahora a mí se me hace muy bonito, por ejemplo, a los jóvenes que yo he llevado, que ahora cada vez que están sembrando algo, ellos nombran las cosas. Ahora ellos dicen, mira, aquí ya empezó el principio de Tlazolteotl. Y esa lingüística es bien bonita, ¿no? O sea, que de pronto digan, aquí está Tlazolteotl. Mira, la naturaleza creció, es Mayahuel, ¿no? Una de las niñas más seguidas dentro de aquí de Cala Mexica se quiere dedicar a la medicina y por lo tanto ella ya en su recámara ya puso las simbologías de Mayahuel y Pachtecatl, que son los dos principales caminos que van a llevar a la medicina. Y eso es bien bonito, porque ya estamos volviendo a poner el chip en la cabeza, ¿no? Y pues ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Emprender qué les ha dejado?
Aparte de enojo, Aparte de enojos y llantos y berrinches, ¿qué les ha dejado? estómago fuerte, ¿no? Sí, ha habido muchas desilusiones, decepciones, desencantos, frustraciones, enojos, todos estos sentimientos, pues no buenos, son parte del camino y pues tristemente vienen de las personas que menos esperas, ¿no? Porque estás compartiendo algo en pro de la difusión del juego. Y como bien decía Adrián, o sea, lo comercial con lo tradicional a veces pareciera que no se tiene que llevar, pero por supuesto que se puede llevar. Por ejemplo, allá en Japón, pues tienen la tradicional lucha de sumo y allá lo televisan. Sí. Y los luchadores de sumo, pues tendrán su ropa deportiva, toda esta parte, pero cuando van a subir, cuando se están preparando, hacen su ceremonia. Cuando suben al ring donde hacen la batalla, también hacen su pedimiento, su permiso hacia su cosmovisión. Y pues curioso, ¿no? O sea, es algo tradicional de Japón que son muy, muy cuadrados en ese sentido, pero tienen esa apertura para que sea difundido a través de su televisión nacional, inclusive ya hasta hay mundiales de sumo. Entonces, en esta parte del juego de pelota, pues por supuesto necesitamos la parte comercial para podernos mover. Tristemente el gobierno, como les digo, no apoya estas iniciativas. Vemos jugadores paralímpicos que tienen que buscar la manera para que ellos vayan. Inclusive son más chingones que los que están pues completos y que no obtienen nada. Llegan los paralímpicos y colgados del cuello, ¿no? Con todas sus medallas y no hay apoyo de la CONADE, por ejemplo. Y nosotros pues buscamos esa parte de adquirir el recurso, pero siempre equitativo. Procuro yo que con mis jugadores que están ahí conmigo, que están apoyando, porque es tiempo, es pues dinero, que los pasajes, que a veces que ni nos dan agua, o sea, llegamos a las presentaciones y no nos dan agua, pero cuando hay la oportunidad de poder recibir algo, pues esa parte equitativa, toma, tal vez es poquito ahorita, pero es por lo mucho que has dado, y si podemos llegar aquí a armar algo así con el juego de pelota, pues pensamos en las futuras generaciones. ¿Cuántos jugadores de soccer les pagan dinero y pues nada más no juegan, ¿no? Nada más les hacen pasar coraje y todo eso a los que son fanáticos del soccer? Saludos. Por ejemplo, ya inclusive hay mucho ruido de que gana más un jugador profesional en España, en las grandes ligas, que inclusive un doctor, inclusive que un dentista, y que no aporta nada, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no pensar en las futuras generaciones, chicos que tal vez puedan ser todas unas potencias para el juego de pelota y que reciban un pago digno de dedicarse a difundir este saber ancestral, ¿no? Eso es lo que pienso y pues sí, hemos recibido de todo. Sí, no, ahorita mencionaste algo bien interesante. México tiene en esos Juegos Olímpicos, bueno, olímpico por esta carrera en aquel entonces hacia la ciudad de Olimpia, México es potencia en tiro de arco, y eso viene de genética. Y es increíble, yo practico tiro con arco, bueno, lo practicaba hace muchos años, y tuve el placer de conocer a Aida Román, la arquera que se trajo la medalla de oro. Ella me comentaba que el apoyo es muy limitado, que ella tenía que poner sus propios recursos para todo, y no es posible que seamos potencia en tiro con arco, que vamos a las Olimpiadas y traemos medallas, y nadie se acuerda de ellos. El apoyo es muy mínimo y son deportes que vienen en la genética. No sé si han, por ejemplo, Olimpiadas de tiro con Atlas. No, bueno, o sea, estaremos aquí ya con un montón de dianas, ¿no? Listos. Y a ti, Alan, ¿qué te ha dejado emprender? O sea, ¿tú has considerado que las alianzas es todo? Mira, pues aquí estamos aliados. Sí, no, pues de hecho es un punto muy importante, ¿no? ¿Con quién te juntas para salir adelante? Y bueno, pues yo personalmente es la tercera vez que emprendo este mismo proyectito. Es la tercera vez que lo emprendo. O sea, lo he tenido pues se ha tumbado 2 veces, ¿no? Y se debe muchas veces a la ambición humana, ¿no? En general. O sea, la gente que ve algo y dice, tiene potencial, va a remunerar, pues desde ahorita vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y pues parte de esta
no sé si pues soy un poco aguerrido con las cosas que amo y pues esto he dejado mucha parte de mí en esto, entonces pues el no dejarse ha sido importante para seguir adelante, ¿no? Y tanto como es esa parte negativa, también ha sido positiva, ¿no? O sea, he tenido algunos colaboradores que han seguido durante estas 3 veces que se ha vuelto a hacer. Y pues digo, esta es la primera vez que tenemos esta alianza, pero pues se ve para algo grande, algo fuerte. Y es justamente así como estos movimientos que pues son independientes, ¿no? Sí. Realmente van a cobrar fuerza porque afuera competimos con un mercado que ya está muy ganado por lo extranjero, ¿no? Esta comparativa hacia Japón en el área en el que Sí. me muevo, que es entretenimiento y, bueno, en general cultura, ¿no? Pues los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial fueron para allá, ¿no? O sea, dijeron manga, el manga Exacto. ahorita vamos a hacer un manga de todas las profesiones, los oficios y todo lo que existen para que nuestra gente consuma manga y se haga una gigantesca industria de entretenimiento, acerca del manga, ¿no? Que Sí. es tradicional de ellos, de los emakis y muchas cosas detrás. Pero pues, o sea, y acá, pues digo, hay muchas también trabas que son eh, económicas ya a nivel global, muchos, diríamos impedimentos, pero yo siento que es también quitarnos chips, ¿no? Sí. Chips de esta cultura eurocentrista o muy atacada por el imperialismo norteamericano y así abiertamente, ¿no? Creo que es un espacio en el que se pueden hablar estas cosas Sí. y es una realidad en la que tenemos que abrir los ojos, o sea, toda Latinoamérica ha sido bombardeada por estos medios, ¿no? Totalmente. Entonces, el día de hoy hemos tenido en una cultura de un país de desarrollo, queremos tener una cultura de consumismo que no va, ¿no? Sí, no va. Entonces, si no comenzamos a realizarlo, pues sí, a realizarlo, a ser conscientes de esta realidad y formar alianzas, apoyar proyectos, emprendimientos mexicanos o nacionales, no vamos a poder pues desarrollarnos más adelante, ¿no? Entonces hay que tener también una soberanía tradicional, cultural y en medios de entretenimiento para que pues esto pueda ser sustentable, ¿no? Y en ese punto pues las alianzas son Sí, clave. totalmente. Yo creo que lo más importante que tenemos es justamente las alianzas, pero también eh, hace poco fui al cine y vi así carteles, por ejemplo, de películas animadas, pero que ya tienen, por ejemplo, la iconografía de guerrero jaguar, de un guerrero águila. eh, vamos a irnos muy atrás, está Apocalipto, luego posteriormente vino el libro de la vida, y luego hay incluso animes que ya están tocando, por ejemplo, temas, ¿no? Temas de nuestro pasado, de nuestra cultura. Eh, Eso, por ejemplo, nosotros que estamos en este medio y conocemos un poco más acerca de la profundidad que tiene la filosofía mexica o la cosmogonía mexica, evidentemente cuando los vemos decimos, hubiera sido mejor. Sin embargo, hay que ver la parte positiva. Existen. Hace 20 años no estaban y ahora ya están, ¿no? Y si están es porque la gente lo está pidiendo, porque hay un regreso a la identidad. Ahora nos toca a nosotros empezar a pulir ese conocimiento para que en las futuras producciones sea con más conciencia. Lo que me lleva así que la última pregunta, ¿qué tan importante es profundizar en la cultura para poder emprender algo en este medio? ¿Qué opinas, Carla? Yo creo que creer, ¿no? Uh-huh. Lo importante es creer en tu trabajo, creerlo y tener mucha fuerza, porque es un camino muy difícil. Uh-huh. Y mucha imaginación por cómo lo quieres, ¿no? ¿Cómo vas a emprender? Entonces, no sé, fuerza nada más para lograrlo y no rendirse, como dice Dani. Te vas a encontrar con muchos topes de cerradas de puerta, pero yo creo que eso es lo importante para que no te rindas, ¿no? Uh-huh. Y motivar a que conozcan los Exacto. alumnos, ¿no? Todos Sí. aquí hemos cursado dentro de Cali Mexica algunos cursos, ya sea náhuatl, ya sea cosmogonía, y estamos alineados bajo una forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento nos hace avanzar más. Sabemos cada uno de nosotros nuestros tonales, sabemos la cuenta del tiempo. Eso por lo menos nos da una cierta ventaja de poder emprender algo a través de una buena óptica, ¿no? Exacto. Que no hacemos las cosas al azar, que contamos por trecenas, que contamos a través de tonales, etcétera. Es muy diferente a cuando una persona no conoce y emprende, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que en un futuro, como nos vemos ahorita,
hay más generaciones que queremos motivar. Y esas generaciones que no solamente se queden en el, me gustaría, no, háganlo. Porque el viaje es difícil, es de llanto, es de antiimperialismo, pero es un viaje que gente tiene que tomarlo, ¿no? Tiene que hacerlo. Cali Mexica fue una iniciativa así. No existía una escuela digital que enseñara todo esto o que acercara a los maestros. Y de pronto surge esta cuestión. Por supuesto que pasamos momentos muy duros y muy difíciles, pero hoy en día podemos decir que estamos logrando algo y este es el claro ejemplo. Tenemos en estos momentos un podcast con emprendedores platicando sobre cada uno de sus proyectos. Entonces ya para finalizar, me gustaría cederle la palabra a cada uno de ustedes y pues dejarle un mensaje a estos futuros jóvenes que quieran emprender. Vamos a motivar a los chavos a que no bajen las manos, que ese Huitzilopochtli crezca bien fuerte en sus corazones. Sí, pues básicamente practicar, por ejemplo, nuestras disciplinas. En este caso, lo que llevo, ¿no? El ulamalisti, la danza, el patoli, pues créanme que profundizar en esto realmente te va a hacerte conocer tus debilidades y tus fortalezas para potencializar las fortalezas más que nada y las debilidades estar al acecho de ellas y el conocerlas para poder emprender pues te va a hacer una mejor persona. Tienes que aceptar el lado oscuro que todos Correcto. tenemos porque es parte de el arriba y el abajo, ¿no? Entonces el aceptarlo realmente te hace conectarte y luego aparte pues sumar o conectar con el tesoro de nuestras culturas originales, su filosofía, su cosmovisión y aplicarla a nuestro día a día. Por ejemplo, las trecenas, como decía Adrián, ¿no? Cada 13 días yo cambio las sábanas en mi cama, o sea, le cambio porque empieza una nueva trecena y hay que darle ese cambio. Igual, todo esto se viene siendo parte de una evolución en tu vida y pues aplíquenlo chavos, pues ahí estamos, Cali Mexica, pues ya saben, innovadora y pues cualquier cosita ahí, estamos en contacto. Dani, igual para el Ulama, hay cualquier cosita, ahí están con él. ¿Alguien más? Venga, palabras motivacionales. Ser antiimperialistas. Sí. Bajo el sistema. No, pues realmente, digo, no, tampoco creo que sea tan radical, ¿no? La cosa es poquito a poquito, pero pues digo, creo que una parte muy importante se dijo ahí, ¿no? Hay que conocerse, o sea, hay que conocerse es lo más importante de estar vivos, o sea, pregúntate por qué estás vivo, pregúntate cuál es tu rol en la sociedad, qué puedes aportar, qué puedes dar, cómo puedes apoyar a tu país, ¿no? A tu familia, empezando desde ahí y pues ese reconocimiento de las cosas que nos gustan, de las que no nos gustan, de nosotros mismos, pero aceptando todo, pues es un primer paso para todo lo que queramos hacer. Y emprender va desde, voy a simplemente hacer una carrera, voy a postularme para un trabajo, voy a hacer alguna empresa, un proyecto cultural, lo que sea. Entonces, para emprender esta vida, en general, se tiene que conocer uno mismo, ¿no? Entonces, los abuelos nos dejaron mucha enseñanza al respecto y pues en general, ¿no? Creo que Cali Mexica tiene un excelente plan ahí, pues podría decirse de estudios, ¿no? Una excelente oferta de talleres y cursos que pues van directo a eso, ¿no? Van a ayudarnos a darnos las herramientas porque somos nosotros los que hacemos el trabajo al final. Entonces, pues todo empieza por ahí, pero pues parte de todo este camino es andar con fuerza, ¿no? Andar firme y saber que pues podemos hacer todo, podemos hacer lo que queramos y solamente con esta introspección, con este estudio previo de las condiciones que nos rodean y de nuestras leyes en general, van a hacer que pisemos firme, ¿no? Y que vayamos sobre un camino más seguro. Así que pues ya lo saben y pues sigan apoyando estas iniciativas que pues están llenas de talento, llenas de buenas intenciones realmente y pues es lo que hace falta, ¿no? Entonces pues eso es todo. Venga, qué bonitas palabras de Alan, aquí por parte de Codem. Y pues es un gran proyecto, de verdad, es un gran proyecto que tiene mucho potencial y sobre todo va al nicho más bonito que son los jóvenes. Claro, algunos no tan jóvenes que también nos gusta todo este tipo de cositas, pero para ellos, ¿no? Específicamente. ¿Y tú, Carla? Híjole, pues que si quieres emprender tengas mucha fuerza,
que no sueltes ese sueño y que si algún día te detienes sea para pensar, para imaginar y para agarrar esa fuerza para seguir adelante. No, no dejes de soñar solamente, nada más. Pues ya ven, compañeros, estamos aquí muy huitzilopochtlianos en este momento, con mucha fuerza. Y pues les deseamos a todos ustedes que si quieren emprender, pues cuenten con nuestro apoyo. Hemos notado que un tlactocan, una buena alianza, una buena palabra, siempre va a guiar, ¿no? Este país todavía le falta un poco de madurez para llegar a considerar que podemos nombrar a un tlatoani, pero mientras no tengamos un tlatoani, podemos formar tlactocans, podemos formar palabras, palabras que se unifiquen. Los abuelos Dakota tienen una enseñanza y con esto me despido, que ellos decían, cuando nos reunimos todos para platicar, no se trata de ver quién es la verdad absoluta, se trata de encontrar la verdad en lo que se platica. Porque tal vez tú tengas un punto de vista distinto, tal vez tú tengas una opinión distinta, tal vez dos tengamos la opinión misma. En todo lo que se platica, no podemos romper el círculo hasta que encontremos la verdad común. Y eso es el verdadero Tlactocan, ¿no? Podremos tener diferencias muy potentes, pero en algo coincidimos. Y ese algo es lo que vale la pena continuar, ¿no? Entonces, pues nos despedimos en este gran podcast, este gran talento. Aquí van a aparecer sus redes para que vayan siguiendo los proyectos y nos vemos en el próximo episodio de un podcast de Cali Mexica. Nos vemos.